una serie de delitos, una serie de crímenes. Establecieron muy cerca de esa población un retén irregular, un retén ilegal, sin que las autoridades hicieran nada para impedirlo. Un campesino denunció el robo y el sacrificio de 10 cabezas de ganado para uso de los terroristas que habían invadido el pueblo. Y simultáneamente hubo también una toma de una escuela, que es un establecimiento protegido por el derecho internacional humanitario, es un bien protegido por el derecho internacional humanitario, violando de esa manera grave las normas internacionales. Además, obviamente, de la propaganda armada, de la amenaza armada que tuvieron que soportar los habitantes de ese corregimiento, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de acción de la fuerza pública. Los habitantes de la región, según constataron muchos periodistas allí presentes, certificaban que incluso la noche anterior había presencia de la fuerza pública en la zona de Conejo, pero que al otro día, de manera muy extraña, pues no había ningún miembro de la fuerza pública en el lugar, y que permanecían impasibles a cerca de 10 o 15 kilómetros de la población, mientras muchos buses procedentes de departamentos contiguos a La Guajira y de La Guajira misma llenaban de personas que trasladaron la guerrilla de las FARC para hacer un acto en la plaza de ese corregimiento de Conejo. Simultáneamente atravesaban la frontera 12 vehículos, 10 de ellos con placas venezolanas, procedentes la mayoría del estado de Carabobo, para concurrir, para trasladar a los dirigentes de este grupo terrorista al acto que se iba a realizar en la población de Conejo. Lo cual nos da a pensar que la frontera o estaba abierta o estaba mal vigilada, o simplemente se le permitió el tránsito de ida y de regreso a los terroristas de las FARC a través de la frontera. Todos estos son hechos absolutamente irregulares que ameritan una explicación, una rendición de cuentas de los funcionarios públicos que tenían que responder en ese momento, porque los habitantes de esa zona, de los habitantes del Conejo, pues estuvieran protegidos frente a la presencia y a la amenaza armada y a las actividades criminales y delincuenciales de la guerrilla de las FARC. E igualmente deben responder por qué la frontera venezolana permaneció de tal manera abierta o carente de vigilancia y de protección que permitió que esos vehículos con placas venezolanas entraran y salieran por la frontera sin que ninguna autoridad lo hubiera impedido. Aquí no hay sino dos opciones: o el gobierno, los funcionarios del gobierno, los funcionarios estatales, sabían de lo que iba a suceder en el Conejo y entonces de manera consciente y de manera deliberada expusieron a la población de Conejo a la presencia y a la amenaza armada del grupo terrorista de las FARC, y eso ya es una actitud muy dolosa. O no sabían y se vieron sorprendidos por un supuesto abuso de las FARC, y entonces su incompetencia y su falta de previsión pues los hace igualmente objeto de una crítica y de un llamado de atención, porque debían haber previsto esta situación. El vocero del gobierno colombiano en los diálogos de paz de La Habana, el doctor Humberto de la Calle, señaló en la comunicación que dio después de estos hechos que se había convenido con las FARC desde el año anterior que se realizaran unas jornadas pedagógicas para que los dirigentes de las FARC, los voceros en la mesa de conversaciones, explicaran a los miembros de ese grupo terrorista, a las bases de ese grupo terrorista de las FARC,
los avances y el desarrollo de los diálogos y de los acuerdos de La Habana, pero que había un compromiso de parte de ese grupo terrorista para que de ninguna manera hubiera un contacto de la guerrilla, de estos grupos terroristas armados, con la población civil. Ese fue un compromiso. Cuando el gobierno se quejaba de que la FARC no cumplió los protocolos que se habían establecido, obviamente la opinión pública, periodistas, etcétera, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuáles eran esos protocolos? ¿Dónde estaban escritos esos protocolos? ¿A qué estaban obligadas a hacer las FARC, o qué tenían que cumplir las FARC? ¿Qué era lo que se les tenía restringido en el accionar en el medio de estas jornadas pedagógicas, y qué era lo que realmente podían hacer? Pues resulta que esos protocolos, al parecer, escritos no estaban, porque el señor Timochenko, en su última aparición pública muy notoria en los medios de comunicación, sin haberse desmovilizado ni desarmado y siendo un fugitivo de la justicia, sin embargo, pues los medios de comunicación le abren de par en par sus páginas y sus micrófonos y las cadenas televisivas para expresar lo que le venga en gana a la opinión pública nacional. Y expresaba en esa última entrevista el periódico El Tiempo, el domingo anterior, que esos protocolos escritos no existían, que lo que había era un pacto de caballeros entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Pues bien, que estos caballeros, entre comillas, pues no cumplieron su palabra, no cumplieron sus compromisos, y creo que ahí nomás ya hay una actitud absolutamente indolente e imprevisiva de parte del gobierno nacional de creer en la palabra de estos caballeros que durante 50 años han asolado con crimen, con violencia y con terrorismo, y han llenado de engaños subrepticios unos y abiertos los otros las conversaciones y los diálogos de paz que se han intentado hacer durante décadas anteriores. Pues en estos caballeros confió el gobierno, y a fe que hicieron lo que saben hacer, incumplir entonces su palabra, sin que el gobierno hubiera hecho nada, absolutamente nada, para evitarlo. Porque aquí obviamente que hay un responsable que debe ser incluso denunciado ante los organismos internacionales por haber incumplido y violado el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, al haber irrumpido en una escuela, que es un bien protegido por el derecho humanitario, igual que los hospitales u otros establecimientos que prestan un servicio público. Pero también hay una actitud de indolencia, o de falta de previsión, o de complicidad por parte del gobierno nacional y de los funcionarios públicos, que no supieron anticipar o prevenir o permitieron de manera deliberada y consciente que estos hechos se sucedieran. Creemos que esto amerita una respuesta, que tiene que haber aquí responsables por acción o por omisión, por falta de previsión o por simplemente una abierta complicidad con lo que sucedió en el Conejo. Afortunadamente, en la semana pasada, en el Congreso Nacional, logramos, a iniciativa del Centro Democrático, que en la Ley de Orden Público se prohibiera de manera terminante que áreas urbanas fueran incluidas dentro de las zonas de concentración, precisamente porque en el Centro Democrático estábamos muy preocupados porque se repitieran estos hechos, estos incidentes de la población de Conejo. Lo que estaba haciendo, sin lugar a dudas, las FARC era un ensayo general de las tomas de poblaciones que pensaba realizar una vez se establecieran las zonas de concentración. El sueño dorado de las FARC pues era volverse a pasear por San Vicente del Caguán, el Caquetá, o por Orito, en el Putumayo, por Tibú, en el norte de Santander, por decenas y decenas de poblaciones que durante décadas han sido sometidas a su violencia criminal, a su violencia terrorista. Pues bien,
el Congreso Nacional le ha salido al paso a esa posibilidad y con esa prohibición terminante de que las zonas de concentración incluya áreas urbanas, por lo menos vamos a estar seguros, si es que el gobierno no decide otra cosa y decide modificar la ley o no cumplir la ley, por lo menos podemos estar seguros que al menos los habitantes de las áreas urbanas, que incluyen ciudades, municipios, corregimientos, cascos urbanos de cualquier tipo, no van a estar expuestos frente a la amenaza y la presión armada de este grupo terrorista. Pero no por ese hecho, lo que ha sucedido en Conejo debe pasar desapercibido o debe quedar sin respuesta. Este hecho no puede quedar impune, tiene que haber algunas responsabilidades. Alguien tuvo que haberle dado la orden a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para no hacerse presente en la población del Conejo a sabiendas, porque era algo absolutamente público. Durante muchas horas fue pública la presencia armada del grupo terrorista de las FARC en la población de Conejo. Tanto la Policía Nacional como las fuerzas militares tuvieron tiempo de sobra, más de 12 horas, para haber ingresado a esa población y haber impedido que se siguiera cometiendo ese hecho criminal de la presión armada, de la amenaza armada de un grupo terrorista sobre la población. El hecho es que las fuerzas militares estaban, según los mismos habitantes, muy cerca de la población y era un hecho conocido y notorio por todos los habitantes de la región que se estaba produciendo esa toma armada de la población de Conejo. O sea, que era un hecho público y conocido, que no fue algo súbito como las tomas violentas que realizaba la guerrilla en tiempos afortunadamente ya idos, las que ingresaba y hacía una toma y salía corriendo. No, aquí fue una toma armada, una toma que incluyó hechos criminales, continuada durante más de 12 horas, con una presencia cercana de las fuerzas militares, en donde no hubo ningún tipo de respuesta por parte de los funcionarios encargados de velar porque se cumplan los principios constitucionales que obligan a preservar la vida, la honra y los bienes de la población, su integridad material, su integridad espiritual. Los dirigentes de las FARC que estuvieron presentes en Conejo, el señor Iván Márquez, Santrich, etcétera, tenían suspendidas las órdenes de captura y obviamente, digamos que no era del caso irrumpir a capturarlos, precisamente porque tenían esa licencia de parte del gobierno nacional. Obviamente la licencia no daba para auspiciar violaciones de la ley. La licencia no daba, en primer lugar, para tener contacto armado, como se hizo, de la población con la guerrilla. La licencia tampoco les permitía montar retenes ilegales en las carreteras. La licencia tampoco les permitía robarle ganado a los campesinos para mantener a sus grupos terroristas. La licencia tampoco daba para permitirles el ingreso violatorio al derecho internacional humanitario a una escuela. Esa licencia de suspensión de las órdenes de captura no era una autorización para delinquir. Y adicionalmente, los más de 200 guerrilleros que estuvieron presentes en la población de Conejo, esos 200 guerrilleros sí tenían orden de captura, por el solo hecho de estar armados, de hacer uso ilegal de prendas privativas de las fuerzas militares o de armas privativas de la fuerza pública, ya estaban cometiendo un delito, están perteneciendo a una organización terrorista y deberían ser objeto de persecución y de captura por parte de la fuerza pública y de los funcionarios correspondientes. Pues nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió, ni se previnieron los delitos, ni se previno, la presencia armada y violenta de la guerrilla contra la población, ni se previno la comisión de una serie de delitos que aquí hemos mencionado. Como les señalo y reitero, esto se hizo con la anuencia y la sapiencia de las autoridades. El alcalde de la población de Fonseca, a la que pertenece el municipio de Conejo, indagó de manera persistente a las autoridades
quién había autorizado y quién había permitido esa presencia de la guerrilla de las FARC en esa población. Y obviamente la autoridad civil de la población inquirió ante el alcalde de Fonseca acerca de esa situación. Ninguna respuesta. La respuesta que le diga es coma callado, quédese quieto, coma callado, que tranquilo, que ahí no va a pasar nada. Se pregunta uno, si no hubiera sido por la presencia de ciudadanos de Conejo con cámaras que registraron, con teléfonos que registraron y grabaron la presencia armada de estos terroristas en la población, este hecho hubiera pasado absolutamente desapercibido. El gobierno también hubiera pasado de agache frente a esa violación flagrante de la Constitución y de la ley, como al parecer sucedió en otras ocasiones anteriores, en otras jornadas, entre comillas, pedagógicas, en otros lugares del país. Creemos que estos hechos son de una gravedad inmensa y que deben tener una respuesta absolutamente clara y satisfactoria. Aquí no nos pueden venir con la excusa de que fue que se suspendieron las operaciones militares en el área y que ahí no hubo ningún despeje militar, porque ahí nunca ha habido en Conejo ni un cuartel de policía ni ningún batallón de las fuerzas militares. Aquí no podemos venir con el sofisma de que no fue un despeje, sino fue una suspensión de las operaciones militares en el área. No por una razón, porque quedó otra vez, insisto, expuesta la población civil a la violencia armada y terrorista de la guerrilla, y eso no lo puede hacer ninguna suspensión de operativos militares. Una suspensión de operativos militares se puede hacer en una región en donde no quede expuesta ni desamparada la población civil al accionar violento y criminal de la guerrilla de las FARC. Ahí podría ser aceptable una suspensión de los operativos militares, pero una suspensión de los operativos militares no se puede hacer ni en Conejo, ni en Montería, ni en Bucaramanga, ni en Bogotá, para dejarle a la guerrilla la población totalmente expuesta a su accionar criminal. Esa no es una respuesta satisfactoria. Les anticipamos de antemano que se hayan suspendido operativos militares. No es una respuesta aceptable porque se dejó expuesto, insisto, como efectivamente sucedió, a la población de Conejo al accionar violento y criminal de la guerrilla, y se permitió la comisión de una serie de delitos que ameritan una investigación y una respuesta por parte de las autoridades. Aquí lo que efectivamente ocurrió, dicho con unas palabras o con otros términos, de hecho, lo que ocurrió fue un despeje militar de una área con población civil que no tuvo la posibilidad de ser defendida, de ser resguardada, de que su seguridad fuera garantizada por la fuerza pública, por la Policía Nacional y por las fuerzas militares. Ese despeje, de hecho, que ocurrió en Conejo, estaba absolutamente prohibido por la Ley 418, que prohibió la localización de la fuerza pública para permitir los diálogos de paz o la concentración de la guerrilla o algún tipo de acciones de la guerrilla en el curso de diálogos de paz. Eso fue, por tanto, una operación totalmente ilegal. Alguien debió dar la orden. El hecho de que no aparezca un registro escrito de esas órdenes no significa que esas órdenes fueron ilegales. Alguien debió dar la orden para que las fuerzas militares no concurrieran a defender a la población del Conejo. Alguien debió dar la orden para que la Policía Nacional no concurriera durante las más de 12 horas de presencia armada de la guerrilla en esa población de 2.000 habitantes. La Policía Nacional tampoco se hiciera presente. Alguien debió dar las órdenes suficientes y perentorias para inmovilizar a la fuerza pública y para no permitir su presencia y la defensa de la población. Alguien debió dar la orden para permitir a la guerrilla de las FARC que estuviera durante todo ese tiempo en la población del Conejo. Y quienes dieron las órdenes de permitir esa presencia armada y de permitir, de hecho, toda esa sarta de crímenes que se registraron durante todas esas horas, esas personas tienen que responder frente a la opinión pública y frente a los organismos de control. En buena hora,
el Procurador General de la Nación ha abierto una investigación sobre contra los funcionarios públicos que podrían eventualmente estar involucrados en esas cadenas de mando que permitieron que la población de Conejo fuera víctima del terrorismo de la guerrilla de las FARC. Ojalá esas investigaciones de la Procuraduría den los resultados suficientes, pero aquí por lo pronto esperamos unas respuestas suficientemente sólidas y convincentes de los responsables de esos hechos y que nos den una explicación al Congreso y a la opinión pública por qué se le permitió a las FARC estar durante 12 horas amenazando, presionando de manera armada a la población civil del Conejo, que quedó totalmente desamparada. ¿Por qué no hubo una reacción adecuada, oportuna? ¿Por qué no hubo una reacción para que esa situación, que ya se veía que era una situación absolutamente irregular, no siguiera ocurriendo? Si la policía, si las fuerzas militares hubieran podido hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? Si estaban a tiro de piedra de la población del Conejo, a 10 o 15 minutos nomás sobre la vía, si los pobladores de Conejo y de las regiones circundantes pasaban y veían a la fuerza pública totalmente paralizada, si tenían el conocimiento de lo que estaba sucediendo en el Conejo, ¿por qué no se actuó? ¿Por qué, si se estaban violando los tales protocolos, no escritos, sino el tal pacto de caballeros, por qué no se hizo nada oportunamente? ¿Y por qué solamente los pobladores de la población de Conejo recuperaron la calma, la tranquilidad y la seguridad cuando la guerrilla de la FARC se le dio la gana de salir de Conejo? ¿Por qué las autoridades que tenían la obligación de actuar no actuaron? ¿Por qué, una vez superada la sorpresa y el supuesto abuso de las FARC, por qué, si tuvieron tiempo suficiente, tenían los recursos materiales, humanos de hacerlo, no reaccionaron para tomar el control de la población de Conejo? ¿Por qué no lo hicieron durante todo el tiempo que lo hubieran podido haber hecho? Hay un pecado de omisión que debe ser explicado, que debe ser en esta reunión suficientemente aclarado. Así que, insisto, el Congreso de la República, la opinión pública espera respuestas satisfactorias de los funcionarios que pudieron haber protegido a la población de Conejo y no lo hicieron. Muchas gracias, presidente.